Seguimos maravillándonos con estas mujeres talentosas, hermosas, potenciadoras de energía y de talento. Tengo el placer de presentar a Elena Fonseca, es comunicadora uruguaya feminista especializada en derechos humanos, feminismos y tercera edad. Es una de las fundadoras de la organización feminista Cotidiano Mujer, creada en el año 1984. Durante 18 años fue conductora del programa de radio Nunca en Domingo, único programa feminista en la radiofonía uruguaya. Fonseca realizó la primera traducción al español del discurso de Simone Veil en la Asamblea Nacional de Francia, efectuado a 20 años de la despenalización del aborto en este país y publicado en el 2004. Es coautora del libro Cosa Juzgada, otra forma de ver la violencia de género, junto a Graciela Dufau Arguibay, publicado en el año 2002, y para quien pido un fuerte aplauso para recibirla. Es más práctico. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a celebrar este 8 de marzo 2023, que es como un mojón, no sé por qué, hay una cantidad de fechas que coinciden, de celebraciones, estamos celebrando y festejando. Yo voy a empezar por un pequeño recuerdo de lo que fue nuestra historia como feministas en Cotidiano Mujer. Entonces, hace 40 años, más precisamente 38, dijeron ahí la cifra, 37, no sé bien exactamente sería eso, se había terminado la dictadura. La gente, los uruguayas y los uruguayos volvían del exterior y, sobre todo, los presos y las presas salían de las cárceles. Fue muy emocionante ese momento. Yo querría dejarlo claro. Fue un momento como de una alegría. Nos abrazábamos sin conocernos, nos encontrábamos y las miradas eran de una posibilidad. Todo era posible, todo era posible. Y también nuestros sueños. Teníamos la sensación de que nosotras y también muchos otros grupos en Montevideo empezaron a reunirse. Nosotros éramos un grupo de 10 o 12 mujeres convocadas por Alianza Liberty, que acababa de salir de la cárcel y de un secuestro, y que empezamos una historia que yo no sé si alguien la conoce, y que cuando yo la digo me asombra a mí misma. Empezamos a rever todos los días que nos reuníamos, 3 veces por semana, o según lo que pudiéramos, a rever las ideas básicas de nuestras vidas, que eran, empezamos a renombrar nuestras vidas. La maternidad era tan obligatoria, por supuesto que no, sabíamos que no, que era libre, que era una elección. La prostitución era tan vergonzosa, sabíamos que no, a pesar de que hay muchas discusiones sobre eso todavía hoy en el feminismo. Pero bueno, empezamos a hacer como un pequeño diccionario feminista con lo que nosotros considerábamos que no decían los diccionarios habituales, decían otras cosas completamente, digamos, traducción de lo que el patriarcado, el statu quo, los señores de la banca, del ejército y de la religión, de todos lados decían, obligaban. Bueno, eso se había terminado y sabíamos que apropiarnos de la palabra era apropiarnos de la realidad. Por eso insistimos tanto, empatizamos tanto en darles nuevos nombres, nuevas palabras, pero no nombres raros, como se dice, cosas que no entraron en el diccionario, ¿no? La lengua española no protestó. Eran conceptos nuevos, interpretaciones nuevas. Y bueno, al armar conceptos, al armar formas de ver diferentes, nos dimos con varias sorpresas con la realidad, porque al nombrar diferentes las cosas, nos encontramos con que había baches en la realidad, baches en la historia. En ese momento fue cuando Flor de Lis Rodríguez fue asesinada por su esposo. Flor de Lis la conocimos, había venido de Durazno, 3 hijos, y se escapaba, literalmente se escapó de su marido, que era un torturador,
un verdadero torturador y además un asesino luego. Fue el 12 de noviembre de 1989 cuando esta mujer, joven de 30 años, que había conquistado su libertad a fuerza de muchas valentías, de muchas, se había venido a Montevideo, estaba manejando su divorcio con Walter Placeres, que era su hombre, y me acuerdo que al verla nos comentaba, yo ya pasé todo eso, no saben lo que pasé, y no tenía palabras para expresar lo que en esos años ella había sufrido. Pero ahora todo se terminó, ahora yo sé que ya está bien. Bueno, no era así. Ella le pidió al juez que no le diera la dirección de donde ella vivía. El juez le dijo una cosa que es verdad, le dijo, yo no puedo ocultarle en esa época, ¿verdad? Todo cambió, por eso no puedo ocultarle. Y al darle la dirección, el hombre la siguió, y un día en pleno Tristán Narvaja la mató de 3 puñaladas. Esa fue Flor. Bueno, pero para nosotros no solamente fue el dolor de una mujer a la que habíamos admirado, porque realmente era una luchadora, y una luchadora, qué sé yo, como contenta, a pesar de todos sus sufrimientos y de todas... pero faltaban elementos. No había ley de violencia, no había nada de determinación en esa época, no hace tanto tiempo. Y bueno, no había ley, no había comisaría de la mujer, no había nada. Después se formaron, después se crearon y apareció la ley. En esa época los diarios decían, pero unánimemente, no había vuelta que darle. Los diarios decían, la mató porque la quería tanto, pobre, el hombre enamorado, ese que no podía pasar sin Flor de Lis, que no podía dejar de pensar en ella. Y bueno, eso era el crimen pasional famoso que tanto hablamos y que tanto decimos. Pero eso pasaba hace poco tiempo y pasaba con pocos elementos. Era ir a la guerra con un tenedor. No teníamos forma de cambiar eso. Sí la tuvimos, porque justamente como feministas sabemos que cambiar se puede. Cambiar la realidad, lo que te da, es posible. No solamente es posible, sino que es obligatorio cuando no estás de acuerdo, cuando sabes que son derechos, que son cosas que necesitas. Y bueno, y así fue como empezó toda otra historia con la lucha hacia la violencia, contra la violencia doméstica, que después fue violencia contra la mujer, que después fue... ¿Y qué fue lo que cambió? El homicidio era el mismo, o sea, hombre mata a mujer, pero lo que cambió fue el concepto de por qué ese hombre mataba a esa mujer en particular, que era suya, que era propiedad privada, que era como en el Imperio Romano poco menos, una posesión, un mueble más. Y bueno, todo eso pasó, yo para contarles un poco, y sobre todo a la gente más joven que a veces cree que todo era así desde la vida eterna, y no. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, por supuesto, como decía Lucy, justamente Lucy Garrido, nos manejábamos en un mundo donde ya había habido feministas en el siglo XX, finales XIX y XX, y sin ellas no hubiéramos podido tampoco actuar, porque hay que recordar que las que consiguieron el voto, que nos olvidamos que en un momento no teníamos voto. Usted no vota, ¿por qué? Porque es mujer, nada más. No teníamos que explicar ningún otro dato, ¿no? No votar, no podía ir a las universidades, a poder estudiar, no se podía, bueno, no se tenía la patria potestad sobre tus hijos, tus propios hijos que parías, no tenías la patria potestad hasta 1947, cuando se hizo la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Y bueno, todo eso eran indignidades. No poder decidir con un marido que, por ejemplo, que se opusiera. A veces había parejas que se entendían, pero las que no se entendían, la mujer no tenía ni voz ni voto, no podía hablar. No tenía derecho a decir que su hijo le parecía que tendría que tener X cosas. Bueno, eso era hace muy poco. Los podemos contar con los dedos de las dos manos, claro. Pero bueno, y bueno,
y llegamos a hoy. ¿Saben una cosa que no había en esa época? Eran viejas. Viejas como ahora, como viejas de solemnidad como hay ahora, no había. Eran, o se morían antes, o eran personas que acataban de lo que les mandaba. Tú no salgas, tú no te vistas así, tú no hagas lo de más, en fin. Eran viejas obedientes. Y con el feminismo aprendimos a que si habíamos desobedecido antes en muchas cosas, podíamos desobedecer también ahora, que era el momento. Y ahora, porque además la longevidad nos ayuda, ¿no? Según las personas, obvio, ¿no? Pero bueno, pero se puede. Los mandatos, los miedos, las prohibiciones, pasó a la historia. Uno hace lo que realmente quiere, lo que puede, por supuesto, lo que le da su propia vida para poder hacer y para poder adelantar con alegría. No tenemos por qué ser amargadas, viejas rabiosas, viejas etcétera, etcétera. No. Eso es otra cosa que... La vida en común también, lo que decía mi compañera que me precedió, la vida en común con las mujeres, verse entre mujeres, reírse, bromear, reírse de uno mismo, porque las primeras somos nosotras mismas, ¿no? Es muy sano, es necesario. Nosotros tenemos un proyecto, nosotras, que se llama Mujeres con Derecho, Mujeres con Historia. Tenemos un proyecto de una casa común. ¿Y en qué consiste la casa común? Consiste en, bueno, todo eso está en proceso, ¿verdad? Y lleva plata, y lleva tiempo, pero en poder habilitar una casa vieja, que hay que obtenerla, que la Intendencia tiene muchas casas en desuso que están cerradas y que no tienen forma de que nadie las habite, que nadie sea propietario de ellas. Bueno, en una de esas casas, armar una vida en común, de unas 20 habitaciones, por ejemplo, particulares, chiquitas, con baño y apenas un espacio digno, ojo, todo eso, con lo que se necesita para que no sean casas armadas para sobrevivir, no, una pequeña habitación y lugares comunes donde se cocina, donde se reúne también, porque están previstos actividades que son las que necesitamos. Hay muchas mujeres que están solas de verdad, que no es porque no tengan nadie alrededor, sino porque ellas están como consumiendo soledad, como absorbiendo la soledad, y ay, yo que estoy tan sola, y está sola, por supuesto, porque tampoco hace lo necesario. Bueno, a esas personas darle el entorno necesario para tener un ambiente que nos haga vivir esos 20 o más, ahora ya no sé hasta cuándo, pero 20 años de más que nos está dando la biología, bien, como seres humanos, con dignidad, con alegría, con problemas como todo el mundo, pero vivirlos humanamente. Bueno, muchas gracias.